Jesús y sus circunstancias, segunda parte. Introducción. En esta segunda parte del tema Jesús y sus circunstancias voy a hablar de los principales grupos políticos y religiosos, tales como los asidios, los esenios, los saduceos, los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los escribas, los herodianos, que intervinieron en determinar las circunstancias de las personas en tiempos de Jesucristo. Solamente Jesucristo no entró en este determinismo de estos grupos que de una o de otra manera buscaron imponer su molde de normas, costumbres y tradiciones a toda la sociedad de aquel entonces. Jesucristo es un hombre libre. Lo que hizo fue implantar el reino de Dios a todo el mundo sin distingos. Como Jesucristo no entró en este engranaje, lo empezaron a ver mal porque salía de este tipo de circunstancias. Algunos pensaban que Jesucristo se había vuelto loco por su manera de ser, muy diferente a cualquier otro judío. Los asideos, del hebreo hasidim, piadosos, fueron un grupo religioso judío quienes decían de sí mismos ser los mantenedores de la legislación de Moisés contra la invasión de las costumbres griegas en tiempos de los macabeos. En el primer libro de los macabeos se narra que cuando Antíoco IV Epifanes, rey de Siria, promulgó el edicto de apostasía, un grupo de judíos, a quienes llamaron asidios, se separaron del pueblo y se retiraron al desierto para establecerse allí su morada. Este alejamiento pacífico no les sirvió de nada, puesto que fueron perseguidos y casi exterminados. Para protegerse, los asidios se unieron a la causa de los macabeos en su lucha contra el monarca. Hacia el año 150 a.C., según Flavio Josefo, los asidios se dividirán en dos grupos bien diferentes entre sí, los fariseos y los esenios. Los asidios no era un partido político judío, sino más bien un movimiento piadoso con pretensiones de renovación, haciendo énfasis en la observancia radical de la ley de Moisés. Su doctrina hacía un marcado énfasis en la esperanza de la proximidad del reino de Dios y en la resurrección de los justos. El movimiento estaba integrado por sacerdotes, escribas y gente sencilla del pueblo. Los esenios. El nombre proviene del hebreo asaim, esto es, hacedores, ya que ellos decían, si la Torá lo dice, lo hacemos. Su nombre también viene de Esa, consejo. Eran los varones de consejo de Dios o hijos de la complacencia de Dios. El maestro de justicia era el más grande entre ellos. Enseñaba justicia y fidelidad a la alianza. Pedían amor al bien y odiar al mal. Practicaban la purificación tanto interna como externa, es decir, la conversión. Era un grupo muy estudioso e intelectual. Se sostiene también que el nombre proviene de la palabra siríaca asaya, médicos, en griego terapeutas, porque su único ministerio para el público era el de curar las enfermedades físicas y morales. Estudiaban con gran cuidado, dice Josefo, ciertos escritos de medicina que trataban de las virtudes ocultas de las plantas y de los minerales. Aunque para algunos estudiosos los esenios era un grupo de ascetas que vivían aislados en comunidades separadas. Tras la revuelta macabeo 160 y 159 a.C., que habían apoyado, pero cuyos resultados finales no compartieron, se retiraron al desierto para preparar el camino del Señor bajo el mando de un nuevo líder, el Maestro de Justicia. Si alguien deseaba ser miembro de la comunidad Yahad, debía ser instruido, aceptado y luego pasar 3 años de prueba para ingresar definitivamente. A los que hacían el juramento y entraban en la comunidad se les exigía una vida entera de estudio de la ley, humildad y disciplina.
Sus bienes pasaban a ser parte de toda la comunidad y, al igual que los frutos del trabajo personal, se distribuían según las necesidades de cada uno, dejando una parte para auxiliar a pobres, viudas, huérfanos, mujeres solteras de edad, desempleados, forasteros y esclavos fugitivos que, sin ser integrantes de la comunidad, requerían ayuda. Se imponían también la observancia de un estricto código de disciplina cuya base era la corrección fraterna mutua. Se ha especulado que Jesús de Nazaret y Juan el Bautista tenían relación con ellos. Los saduceos, también conocidos como sadoquitas, fueron una secta socio-religiosa judía activa en Judea durante el periodo del Segundo Templo, desde el siglo II a.C. hasta la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo. Los saduceos son a menudo comparados con otras sectas contemporáneas, incluyendo a los fariseos y los esenios. Los saduceos son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc de la época de Salomón. El nombre de Sadoc significa justicia o rectitud, por lo que los saduceos pueden interpretarse como justos o rectos. Podría ubicarse su génesis como un partido político en el siglo II a.C., pero sus orígenes están en el cautiverio de Babilonia. Desaparece en algún momento después del siglo I a.C. Los saduceos eran los miembros de la clase alta de la sociedad judía de esa época, por lo que todos los conquistadores buscaron su apoyo para poder someter al pueblo. Esta era efectivamente la política de este grupo, es decir, eran los colaboradores que se sometían al poder extranjero, ya fueran griegos o romanos, y adoptaban sus modas y culturas, por lo que eran muy odiados por el grupo más extremista, los celotes. Esta sumisión al poder les permitía tener los cargos públicos más importantes. El sumo sacerdote era miembro de este grupo, así como la aristocracia y los principales propietarios de tierras. Se consideraba que los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección, y bajo esta luz son tratados en el Nuevo Testamento debatiendo el asunto con Jesús. También negaban la existencia de espíritus o ángeles. Según Flavio Josefo, no aceptaban la predestinación y enfatizaban en el libre albedrío humano para escoger entre el bien y el mal. Este autor les atribuye un rechazo a los extranjeros, debido a que por la destrucción del templo de Jerusalén se perdieron todos los escritos de los saduceos. Como se mencionó anteriormente, integraban este grupo las familias sacerdotales dirigentes, las de los comerciantes más acaudalados de la ciudad y los hacendados más ricos del campo. Los jefes de esta aristocracia sacerdotal y laical, los ancianos, formaban parte del Sanedrín. Eran pues un partido aristocrático que reunía a los ricos y los poderosos, formaban una clase aparte. Estaban fuertemente organizados y eran escasos el número. Su influencia en la política y la administración de justicia fue muy importante entre el periodo hasmoneo y la guerra judaica. Algunos de los saduceos seglares eran los arrendatarios de los impuestos, los procuradores y recaudadores romanos. En materia de religión admitían únicamente la Torá o ley mosaica, que estaba formada exclusivamente por los 5 primeros libros de la Biblia o Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Se atienden estrictamente a la letra de lo que dicen esos libros. Son pues fundamentalistas y por eso rechazan todo desarrollo posterior de esa doctrina. Según los saduceos, los sacerdotes son los únicos intérpretes de la ley. No quieren que los fariseos laicos la interpretan y sospechan de los profetas.
propugnaban la observancia del sábado, viendo que en la Torá no se habla de la resurrección de los muertos ni de otra vida, no creen en ella, por considerarla un concepto novedoso. Para ellos todo termina con la muerte y aseguran que no hay más salvación que la terrenal. En política favorecieron un nacional judaísmo y fueron acérrimos defensores del Estado del templo y procuraron llevarse bien con los romanos. Se les acusa de vivir el divorcio entre la fe y la vida. Al lado de su actitud religiosa conservadora, mostraban una licenciosa relajación de costumbres, lujos y aficiones paganas, siguiendo el ejemplo de los romanos, dueños del mundo. El divorcio era frecuente entre ellos. Utilizaban el matrimonio entre miembros de la misma familia para conservar riquezas y poder. La poligamia, que en la práctica solo era accesible a los ricos por lo costoso que resultaba. Caifás, el sumo sacerdote del año 18 al 37 después de Cristo, era saduceo. Los jefes de los sacerdotes eran en general saduceos. Los hechos de los apóstoles designan a los saduceos como los partidarios del sumo sacerdote. Mateo contiene un pasaje donde Jesús advierte a los que le escuchan que se guarden del fermento de los fariseos y saduceos. Son hedonistas. Les interesa sobre todo acumular riquezas y disfrutarlas en la vida terrena. Los fariseos eran un grupo religioso caracterizado por su estricta observancia de la ley. Provenían del movimiento asirio, siglo II a.C. Aunque tenían sacerdotes, eran en esencia un movimiento laico. El nombre fariseo es la forma griega de perusim, que significan los santos, los separados, la verdadera comunidad de Israel. Eran gente religiosa y piadosa. En el Nuevo Testamento los fariseos son presentados como hipócritas. Los fariseos se preocupaban mucho por cumplir todas las leyes y tradiciones religiosas, también en que otros las cumplieran. Para ellos, lo más importante en su relación con Dios es la ley religiosa. Ella es el verdadero tesoro de Israel, más importante que el templo. Ellos son el pueblo de la ley. Generalmente son artesanos, pequeños comerciantes, campesinos, pero aunque proceden del pueblo, quieren estar separados de él. Les parecen demasiados ignorantes de la ley y sobre todo impuros que no la cumplen. Son legalistas, pues ellos mismos habían añadido muchas leyes y tradiciones de la ley. Formularon 613 leyes complementarias, 248 mandatos y 365 prohibiciones, difíciles de aprender y sobre todo difíciles de cumplir. Estas reglamentaban minuciosamente la vida, especialmente la observancia del sábado y la pureza necesaria para el culto. A estas leyes las llamaban tradición oral, inventada por ellos. Para ellos, esta tradición tenía tanto o más valor que la ley escrita. Los fariseos esperaban una intervención divina, la venida del Mesías que libraría al pueblo del yugo de los romanos. Se preparaban para ese día con la oración, con el ayuno y sobre todo con la observancia fiel de todas las leyes, particularmente la del sábado. Eran ritualistas, se preocupaban mucho de las acciones obligatorias para acercarse con pureza a Dios, a la oración, al templo, a los actos de culto. La profusión de normas tendía a convertir el ejercicio de la piedad en una cuestión técnica o normativa. Se guiaban por un libro entero para esto, el Levítico, sobre todo en los capítulos 11 al 16, que explicaba las reglas de pureza.
Para ellos, impuro significaba contagioso, y el roce con lo impuro les impedía las relaciones con Dios. Impuros eran la sangre y todo lo que tocaba, porque según ellos es la vida. Los utensilios como copas, platos, ollas sucios, pues habían que lavarlos varias veces escrupulosamente. Ciertos animales que la ley prohibía comer. Todo cadáver de animal o persona, no solo el que los tocaba, aunque fuese por necesidad, también el que pisaba una tumba, un sepulcro, aún sin saberlo, quedaba impuro ante Dios. Las personas afectadas por alguna enfermedad repugnante, en especial de la piel, como la lepra, eran intocables, porque el mero rozarles impedía acercarse al Dios Santo. Los judíos que ejercían determinados oficios u ocupaciones que eran considerados impuros, publicanos o recaudadores, prostitutas, pastores, médicos, sentarse con ellos a la mesa u hospedarse en su casa, contagiaban. El solo entrar en las casas de paganos, quienes no eran judíos, contaminaban. También obsesionados por los lavados rituales, sobre todo de las manos impurificadas por haber tocado algo impuro, hasta 7 veces al día el fariseo piadoso hacía sus abluciones personales con agua y oración. También el agua entraba en este juego, pues se convertía en un problema saber qué tipo se requería para lavar cada utensilio y para los baños de purificación. Ellos distinguían hasta 7 tipos de aguas para estos menesteres. Estos fariseos piensan que cumpliendo con la ley y la tradición adquieren los méritos necesarios para la salvación y que Dios tiene que pagar esa fidelidad, esa recompensa se les debe. Hacían todo tipo de obras más allá de lo mandado por la ley, para así tener más méritos ante Dios. Ayunos, oraciones, pagos de diezmos, cumplían minuciosamente las estrictas reglas sobre la pureza ritual que de por sí eran obligatorias, solo para los sacerdotes, y las leyes sobre los alimentos. El evangelio que más trata del fariseísmo es Mateo, exhibiendo opiniones como estas: atan bultos pesados y los cargas en las espaldas de los demás, mientras ellos no quieren empujar ni con un dedo. Los herodianos. En el siglo I después de Cristo existían diversos grupos políticos. Uno de ellos eran los herodianos, un grupo que apoyaba al líder romano, el rey Herodes Antipas, quien reinó desde el año 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo. A los herodianos se les conocía por su deseo de someterse a Herodes y a su gobierno con tal de obtener favores políticos y paz. A diferencia de los fariseos y otros que deseaban que Israel siguiera las enseñanzas de la Torá, lejos de la influencia de los romanos, los herodianos estaban dispuestos a trabajar con este gobierno externo de manera más pragmática. Los herodianos eran el extremo opuesto de los celotes de la época, que creían que solo Dios debía guiar a Israel y que recuperarían el activismo y a la oposición militar para acabar con el control romano. En Marcos 8:15, Jesús alertó sobre Herodes y sus seguidores: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los que seguían a Herodes estaban dispuestos a ceder para conseguir beneficios personales. Incluso intentaron matar a Jesús cuando representaba una amenaza para sus costumbres. Jesús advirtió contra sus falsas enseñanzas, ya que conocía sus corazones y sus planes. Estás en el canal Abraham 3 puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.